Es una tarde de debate y de análisis y por eso está Luana Simioni, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda en la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Hincha de qué cuadro? De Gimnasia. Hincha de Gimnasia. ¿A Soy favor de que no se platense, preste no el me estadio voy a- del Bosque o no? A Ante el favor, pedido, digo, de los hinchas de... a favor de que la Gimnasia dirigencia. juegue en el Bosque. El resto Nada más. se puede discutir. Lo otro se conversa. ¿Llega a la Copa Sudamericana o no? Somos un equipo sufrido, así que las expectativas, siendo tripero, uno se va acostumbrando a que no son tantas, pero bueno, acompañando al equipo siempre que podemos, cuando hay tiempo. A ver, sos representante del Frente de Izquierda y te escuchaba hablar del fútbol y decías, bueno, somos un equipo sufrido. ¿Se sufre más con el fútbol o se sufre más con las políticas, macropolíticas y económicas de este gobierno? No, son sufrimientos distintos. El que nos da el fútbol es es un sufrimiento al que uno le encuentra el lado positivo, a los que somos futboleros y nos gusta disfrutar del deporte. El otro, sin dudas, tiene que ver con la situación económica del país y los que sufren la pasan mal. Es otro tipo de padecimientos al que ha empujado el gobierno de Macri con todas las medidas económicas que viene tomando desde que asumió en favor de los grandes empresarios. No ha habido una sola medida que podamos enunciar, que podamos analizar, que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, del pueblo, de la provincia, del país, de la ciudad, desde los tarifazos, la devaluación, los techos salariales, el endeudamiento del país, la baja del presupuesto en salud y educación, la pulseada que sigue jugando Vidal con los docentes, a los que condena un salario miserable y a más de un cargo para poder llegar a fin de mes. Bueno, en fin, uno podría hacer una gran síntesis, un gran listado, pero la síntesis es que son todas medidas antipopulares que afectan el bolsillo y que empobrecen cada día más a los trabajadores. Y del otro lado se ha visto bastante resistencia, a pesar de la gran tregua que han dado las centrales sindicales en este año y medio, donde solo ha habido un paro nacional. Ha habido muchas luchas de trabajadores, como lo estamos viendo hoy mismo en PepsiCo, frente al cierre de las fábricas, sus trabajadores protestando en la puerta, reclamando que paren de cerrarse las fuentes de trabajo y que, bueno, y que eso tiene que ser una bandera central. ¿Te sorprende en este tiempo, digo, en este año y meses, la postura de varios gremialistas y aquellos que han acatado la orden del gobierno y que han pactado o arreglado su paritaria por debajo o cerca del 20%, cuando la mayoría de los gremios, en virtud, digo, en distintos rubros, si hablamos de educación, hablamos de judiciales, todos reclaman casi cercano al 35%? Sí, yo soy estatal, soy delegada de ATE en mi lugar de trabajo. Y realmente la paritaria nuestra ha sido vergonzosa, ¿no? Lo que ha aceptado UPCN y los gremios mayoritarios, que son de extracción peronista, entonces todo hacía prever que podían tener otro tipo de posición frente a un gobierno de Cambiemos, pero sin embargo, antes que la ideología, antes que los principios, parecería estar el interés personal de esos dirigentes que están atornillados hace 30, 40 años a sus cargos, que no saben lo que es vivir con el sueldo de un trabajador estatal, que en promedio hoy en la provincia cobramos entre 11.000 y 12.000 pesos, por debajo de la línea de la pobreza que se calculó el propio INDEC, ¿no? Sí. En 14.000 la semana pasada. Realmente no es que sorprenda, porque son dirigentes sindicales que defienden un modelo sindical para unos pocos en función de sus propios intereses y que han pautado y pactado con todos los gobiernos y siempre a la baja, ¿no? La pérdida salarial no ha sido solo con esta última paritaria. Los estatales, bajo el gobierno de Scioli, ha sido una impronta, perder salario, la precarización laboral que se sembró durante el gobierno anterior y que el macrismo aprovechó para despedir, los despidos de inicio del gobierno y que se anuncian ahora incluso como posibilidad después de las elecciones, tienen su base en la gran precarización laboral que dejó el gobierno de Scioli, y si lo vemos en la Ciudad de La Plata también, el gobierno de Garro se ha aprovechado de miles de trabajadores cooperativistas que son realmente figuras más que precarizadas, ¿no? Como por 4.100 pesos hacen tareas permanentes del municipio, cuidado de plazas, limpieza de calles. Bueno, esto es una realidad que afecta sobre todo a los sectores más jóvenes, donde conseguir un primer empleo es en estas condiciones cada vez peores. No solo eso, digo, a lo bajo que es entre los 4.000 y 5.000 pesos, sino también hacerse cargo de o monotributos o lo que hablábamos la semana pasada, la pensión por discapacidad, sea cual sea el grado de discapacidad y la propia discapacidad de quien lo padece. En definitiva, nunca llegan a estar en tiempo y en forma con lo que marca el contexto
de la realidad argentina. Sí, totalmente. El tema del monotributo social, que el intendente Garro lo presentó como un gran logro, es ni más ni menos que decirle a trabajadores que tienen que hacerse cargo de pagar su propia carga social, ¿no? Su obra social, su aporte jubilatorio, como si el municipio no fuese un empleador, como si esa persona fuese alguien que le presta un servicio limitado al municipio. Y en el caso de las pensiones por discapacidad, lo vimos, fue un escándalo, hubo una reacción que hizo que el gobierno tuviese que retroceder rápidamente, como con muchas de las medidas, ¿no? Afortunadamente yo te planteaba esto hoy, frente al avance del gobierno, que no lo hizo solo. Esto también me parece que es importante señalarlo en un escenario electoral que se tiende a polarizar o que quieren presentarlo de manera muy polarizada. El gobierno de Cambiemos no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras durante este año y medio, ni en el Senado, ni en diputados de la Nación, y muchas de las leyes de ajuste, flexibilizadoras, el pago a los fondos buitre, el blanqueo de capitales para los empresarios amigos del gobierno, se pudo lograr votar. Cambiemos logró transformar la ley con el apoyo del Frente Renovador y de los votos también del bloque del PJ Frente para la Victoria. Entonces, en esta polarización que se intenta hacer de cara a las próximas legislativas, desde la izquierda, desde el Frente Izquierda, con Nicolás del Caño, con nuestros principales referentes, venimos planteando que en realidad lo que se necesita es enfrentar este ajuste y el gobierno y a todas sus medidas de ajuste y de ataque firmemente, no solo en los ámbitos legislativos, sino principalmente también en las movilizaciones, que ha habido muchas. Hemos visto la marcha contra el fallo del 2x1, ayer tuvimos una nueva en nuestra ciudad, es decir, hay un montón de conquistas que el pueblo no permite que se avasallen y que frente a esos ataques se sale a responder y nos parece que es una pata muy importante para ponerle un freno a esta situación. ¿Y desde el Frente de Izquierda hay alguna de todas estas situaciones o problemáticas que genere mayor preocupación en este contexto? Porque digo, todas son graves y todas son delicadas. Si hablamos de educación, la realidad de los docentes; si hablamos de trabajadores, la cantidad de despidos; si hablamos de niñez, la cantidad de chicos que están por debajo de la pobreza, de la línea de pobreza y en el grado de desnutrición. Digo, asentamientos, hablamos de basura, son muchos los puntos y la expectativa a soluciones es tan grande que genera esto. La nostalgia del pasado, la duda hacia el futuro y lo mal que estamos en el presente. Pero ¿hay algún punto que vos de todo esto digas, bueno, esto es central, importante, rápido ante todo lo otro que también es importante? Nosotros intentamos en esta campaña, porque frente a, como vos decís, frente a toda esa situación y que son muchos temas, yo le incluiría también el problema de la violencia de género. Sí, sin lugar a dudas. Intentamos hacer aprovechar la plataforma que da la campaña electoral, donde quizás es más fácil llegar a muchas más gentes con las ideas de la izquierda, que no tenemos los recursos económicos y por supuesto tampoco el espacio en los grandes medios de comunicación que tienen los partidos tradicionales, para hacer una propuesta por la positiva. Nuestra campaña la sintetizamos en repartir las horas de trabajo. Estamos planteando reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, porque nos parece que es una forma central de decir que no tenemos que conformarnos con estar un poco menos peor, con lo posible, con que, bueno, se la llevan en pala, ganan, la fugan del país, pero tratemos de no morirnos de hambre, tratemos de llegar a fin de mes. Queremos centrar nuestra campaña en grandes ideas que tienen que ver con que los trabajadores, los que mueven el país, los que producen toda la riqueza, no tienen por qué haber en un polo trabajadores con una carga laboral de 12 horas para poder armar un sueldo con horas extras y demás, y en el otro polo desocupados, subocupados, pibes jóvenes que laburan 2, 3 horas por 2.000, 3.000 pesos, changueando. El reparto de las horas de trabajo, un empleo de 6 horas, 5 días, todos, para no romperte en una fábrica a los 35 años y que no puedas ni siquiera tener a tu hijo en brazos por lumbalgia, por tendinitis, como nos cuentan nuestros compañeros jóvenes que están en las fábricas, o dejar la vida laburando, como pasa en muchos sectores industriales, ni tampoco en el otro lado no poder nunca irte de la casa de tus viejos porque tenés laburos precarios que hoy lo tenés y mañana no, estás siempre a prueba, cambiás de un lugar a otro y nunca podés armar un trabajo medianamente estable. La campaña que Nicolás del Caño la simboliza en esto, 6x5, 6 horas, 5 días, trabajar menos y trabajar todos, nos parece que es una forma de expresar los intereses
que nadie defiende en esta campaña, que son los intereses de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes. Más allá de estos intereses que Lucho te los enumeraba recién y que esperemos todo que sea prioridad de quien gane, pero que obviamente va a llevar un poquito más de tiempo. Pero hay algo que yo creo que está mucho más al alcance de la mano y que es lamentablemente un denominador común en cada elección de todos los partidos, de todos los políticos, que es el chiquero que hacen en todas las ciudades con los panfletos, con los carteles. ¿Alguien se hace cargo de eso o es culpa de los que trabajan, en este caso con los políticos que dicen, bueno, nosotros en pos de ayudar a ellos vamos e inundamos cada una de las ciudades del país, de la provincia, de la ciudad? ¿O hay alguien que baja línea y dice, bueno, muchachos, quiero que mi cara aparezca en todos lados, vamos? Nosotros, ojalá hubiese otra forma de poder transmitir las ideas, pero en poco tiempo, con pocos recursos económicos, hay mecanismos que uno utiliza, como tiene que ver la publicidad callejera, los afiches, los volantes. En nuestro caso, nuestra campaña es una campaña muy parecida a como militamos todos los días, desde dejar un volante en cada casa, en los lugares de trabajo, en las facultades, tratar de hablar con la mayor cantidad de gente posible, pero también utilizar esos otros recursos que cuestan un montón, que salen del bolsillo. Nosotros nos autofinanciamos, somos fuerzas políticas que no nos financia ningún sector empresario, nos autofinanciamos y que bueno, que son las formas que tenemos de que nuestras ideas lleguen. Ojalá hubiese otros medios, ojalá realmente hubiese una apertura en los medios de comunicación masivos para que todas las ideas se difundan por igual. No es así, entonces uno apela a los recursos que puede con los fondos económicos que tiene, que en el caso de la izquierda son limitados y que aparte tampoco hacemos somos fuerzas austeras. Nuestros diputados cobran como un docente, donan el resto de sus dietas a distintos fondos de lucha, a la Organización de Trabajadores, al Movimiento de Mujeres. No nos parece que la política y las finanzas tienen que ir por separado y estar absolutamente claras, porque estamos llenos, y así se gobierna el país, de una, lo llaman ahora conflicto de intereses, ¿no? Sí. Tenemos un gobierno donde los empresarios son directamente parte de los principales ministerios. Nosotros, digamos, estamos en las antípodas de esa política, la denunciamos, pero también con el ejemplo intentamos, en los pocos espacios que tenemos, pero las bancas que hemos conquistado han estado al servicio no solo de darle voz y acompañar muchas de estas luchas, sino también de demostrar que hay una casta que vive de la política, que gobierna para los intereses de la clase que representa, que no sabe lo que es hacer cola en un hospital público, no se mueve en el transporte público, sin embargo después le vota concesiones a los empresarios para que viajemos como ganado y los empresarios hagan su negocio, que los hospitales se caen a pedazos, total ellos se atienden en las mejores clínicas privadas, que no envían sus hijos a las escuelas públicas, pero después le dicen a un docente que tiene que conformarse, que es muy pretencioso si quiere cobrar 11.000 pesos, mientras un diputado en la provincia de Buenos Aires cobra 100.000. Es decir, una obscenidad en la política que nos parece que la campaña desde la izquierda ayuda a denunciarla y a plantear una alternativa distinta. Hoy en esta larga lista que enumerábamos, hablabas de violencia de género. ¿Qué análisis tenés en este contexto, en un año donde las cifras son alarmantes, digo, en lo crudo del número, pero donde también hay mayor participación, donde hay más visibilización, donde cada vez se pide mucho más? Sí, sin dudas hay un antes y un después del primer Ni Una Menos, ¿no? Hace 2 años ya llevamos la tercera marcha, los 3 de junio de cada año. Miles tomaron en sus manos una demanda que es, si uno la piensa, es absolutamente mínima, ¿no? Sí. Ni una menos es no nos maten, paren de matarnos. Sin embargo, en manos de toda una sociedad es muy poderosa, puso el tema sobre la mesa, se empieza a hablar con su propio nombre de los femicidios. Ahora, lo que hay del otro lado, o sea, por un lado hay eso, una movilización social muy importante, que es un punto de apoyo para empezar a lograr al menos algunas cuestiones mínimas. Ahora, del otro lado, hay un Estado que mira para otro lado, que hace oídos sordos a una situación que apenas posa, que es una cuestión de campaña, de posar con un cartel de Ni Una Menos, pero que después es el responsable, hablemos en términos concretos, en la ciudad de La Plata,
Todas las trabajadoras del área de política de género son trabajadoras precarias que tienen que renovar sus contratos hace más de 8 años semestralmente, que cobran 6.000 pesos, que no tienen los recursos necesarios para atender esta problemática. Se acaba de abrir el primer refugio que había cerrado la gestión anterior con 6 plazas, cuando la ONU aconseja un refugio cada 10.000 habitantes para poder atender el nivel de demanda de violencia que hay. Y por supuesto no se lo aborda de manera integral, ni en la ciudad, ni en la provincia, ni en el país, donde hemos presentado proyectos de ley con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, de emergencia en violencia de género, que plantean subsidios, planes de vivienda con créditos a tasa cero, inserción laboral, porque nadie puede pensar que una mujer puede realmente salir de una situación de violencia si no tiene independencia económica, con sus hijos y demás. Es decir, que hay que pensarlo y abordarlo de una manera integral, que es lo que no se hace, porque bueno, hay una utilización política de un tema que es realmente un problema social profundo, con un Estado que todos los días avala y garantiza una violencia machista que tiene al femicidio como el rostro más extremo. Pero para llegar a un femicidio, una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres, cobramos menos por la misma tarea, no hay guarderías en todos los lugares de trabajo, el aborto sigue siendo ilegal en nuestro país y se cobra la vida de una mujer por día, sobre todo de las mujeres más pobres. Hay una serie de situaciones de discriminación y violencia, el acoso y la violencia psicológica y en última instancia la física y el femicidio que tiene al Estado como principal responsable. Con todo esto, ¿qué perspectiva, qué horizonte y qué expectativa para el cierre de listas y para lo que sucederá a partir del día sábado? Bueno, en el Frente Izquierda hemos acordado listas, lo hemos resuelto ya hace unos días, no ir a las PASO con lista unificada. Nicolás del Caño va a ser nuestro candidato a diputado en la provincia y Néstor Pitrola a senador. Yo voy a encabezar la lista local, a concejal. Una expectativa de poder ampliar una base electoral y un espacio político que el Frente Izquierda viene conquistando desde el 2011, desde que se formó, con muy buenos resultados. Siempre las elecciones legislativas son más favorables. Muchos trabajadores, muchos jóvenes ven que la izquierda es una buena alternativa electoral al momento de elegir cargos legislativos, porque como te planteaba antes, hemos estado acompañando y somos parte, ¿no? Muchos de nosotros somos trabajadores o estudiantes o jóvenes o parte de estos movimientos de lucha, acompañando estas peleas, llevando esa voz a los recintos y en particular en la Ciudad de La Plata tenemos la posibilidad, que estuvimos muy cerca en las últimas legislativas, a muy pocos votos de ingresar, el piso es muy alto, es del 8,3%. Nos faltó muy poquito, 0,5. Creemos que esta vez puede ser el ingreso al Consejo. Por primera vez no hubo nunca un concejal de izquierda en la ciudad y creemos que sería necesario para llevar todos estos temas y estos debates también a ese recinto.